Muy buenas tardes, licenciado. Les voy a hablar sobre las etapas del desarrollo embrionario en el sistema nervioso. Como bien sabemos, el desarrollo embrionario es un periodo de mucha importancia, ya que es necesario tener en cuenta las condiciones y el momento de la concepción, ya que desde ahí se pueden desencadenar múltiples malformaciones congénitas. Para estudiar el desarrollo del sistema nervioso, empezaremos entendiendo el proceso que da como resultado el origen de la vida. También tenemos que entender que hay varias formas de estudiarlo, como por ejemplo por desarrollo cronológico y por las bases biológicas del sistema. A continuación estudiaremos las fases con el respectivo desarrollo cronológico. Es importante saber que el sistema nervioso y la piel se desarrollan a partir del ectodermo, que es una de las 3 capas embrionarias en el inicio de la gestación. Como primera etapa tenemos la fecundación. En el día 1 es la unión de los gametos, que es el óvulo y el espermatozoide, que funcionan y originan un huevo o cigoto, portando la carga genética de los respectivos cromosomas. Se determina el ADN al nuevo ser, que continúa las características como el sexo, el color del cabello, los ojos, la piel, entre otras características más. Uno de los cromosomas de cada gameto, como es del materno femenino u ovocito, y el otro que es el paterno masculino o espermatozoide. Así que cada gameto es una célula haploide que contiene un número de 23 cromosomas. Al unirse estos dos, en la fecundación se restablece el número de diploide de 46 cromosomas en total. En la segmentación, que es en el día 2 y 3, es el proceso de la mitosis del cigoto dentro del útero, lo que permite la división del cigoto entre las 2 células idénticas conformadas por blastómeros, que son las células que se originan en la primera división del óvulo. En esta fase también es conocida como la fase bicelular, en la que el cigoto inicia la primera división mitótica del origen. A estos dos, las células hijas idénticas que conservan la tipo potencia, que es la misma carga de género del cigoto, y en este punto continúa la división celular, pero de forma asincrónica, donde uno de los blastómeros inicia primero la división celular y termina primero que la otra, dando el nombre de fase tricelular. Pero al momento de que esta otra blastómera se divide, pasa a la etapa de 4 células. En esta división se resultan 8 células que mantienen la totipotencia, y en este punto inicia la restricción, donde se reduce la potencia de blastómeras para que las siguientes divisiones sean células pluripotentes, con la capacidad de formar diversos tipos de tejidos, pero no sujetos a la totalidad. En la siguiente etapa, que es la morulación, que es en el día 3 y 4, es una estructura que debe su nombre a una pequeña mora, y de la consecuencia el proceso de segmentación, que es una estructura que consta entre 16 a 32 células, ya que está envuelta por 2 membranas, la más extensa es llamada corona radiada y la más interna llamada pelúcida. En esta etapa de la mórula se inicia la compactación, en la que se expresan moléculas de carencia E, permitiendo agruparse de forma estrecha y mediante el contacto a las células internas del embrión. En esta etapa la mórula abandona la trompa de Falopio. En la siguiente etapa, que es la blastulación, que se da en el día 4 y 5, en esta fase el cigoto ya ha alcanzado un gran número de células y de la forma de la blástula, que es una estructura en forma de una bola con una cavidad en el interior llamada blastoma. En esta etapa la zona se convierte permeable en líquidos y electrolitos que la atraviesan separando las blastómeras, que tienen uniones intracelulares más laxas, y de esta manera forma la cavidad de los blastocitos. En el día 8 la blástula baja de la trompa de Falopio al útero, implantándose en el endometrio. En el día 9 se forma y diferencia el trofoblasto, que con algunas se derivan del disco bilaminar, constituido por hipoblastos y epiblastos, que van a originar el ectodermo y el endodermo. En el día 10 y 12, en ese momento el embrión está inmerso completamente en el útero. En el día 13 se da el inicio de la circulación útero-placentaria. En la fase de la grastulación, en el día 16 al día 18 inicia el proceso de la grastulación, mediante el cual se constituye la tercera capa embrionaria,
el mesodermo y que se localizará en las dos capas anteriores, ya que en el inicio del proceso de la gastrulación se caracteriza por los cambios morfogénicos que tienen lugar en el embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa, el mesodermo. Las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes a migración celular, ya que se identifican en dos direcciones, fundamentalmente una corriente de células en sentido útero-medial y una corriente de migración celular al sentido rostro-caudal. De este modo, cuando las células más laterales y las células más rostrátelas llegan al centro del embrión, que se invaginan a nivel de la línea media, constituyendo la denominada línea primitiva. También en el polo cefálico, la región de la placa precordial, donde el ectodermo y el endodermo están fusionados, impidiendo el peso de las células de la notocorda del sentido rostral. En el análisis detallado de la migración celular a través de la línea primitiva, pone de manifiesto que puede distinguirse un sector claramente definido, de significación funcional diferente. Las características dinámicas del proceso de gastrulación determinan el aspecto progresivo del desarrollo en estas fases iniciales, dado que las células en una de las posiciones rostrales inician estos procesos de división y migración, antes que las células se posicionen embrionarias más caudales. El proceso del desarrollo embrionario sigue también una secuencia rostro-caudal. Un embrión mostrará sus tres capas embrionarias, que es el ecto, meso y endodermo, en el sector rostral, craneal o cefálico, mientras que el sector caudal aún estará en la fase de formación de línea primitiva. En la siguiente etapa, que es el disco embrionario trilaminar, la configuración de un embrión trilaminar está constituido como consecuencia del proceso de gastrulación. Aún mantiene el aspecto morfológico bidimensional, ya que uno de sus dos ejes, que es el longitudinal y el transversal, siguen predominando llamativamente sobre su tercer eje, determinado por el grosor y extremadamente fino el embrión, a pesar de tener ya 3 láminas. Es a partir de esta fase cuando el embrión comienza a crecer para ir adquiriendo progresivamente su aspecto tridimensional. Para ello, el embrión mostrará sus dos fundamentos de actuación. Cada una de las 3 capas se desarrollará para formar los órganos y aparatos que específicamente se determinarán a partir de una de cada de ellas. Y el cuerpo embrionario se incubará en sentido céfalo-caudal y lateral para ir configurando el cuerpo embrionario tridimensional. Ambos procesos tienen lugar de forma concomitante, de tal modo que a la vez se diferencian en cada una de las capas embrionarias. El cuerpo embrionario se va plegando. Cada una de las 3 láminas embrionarias seguirá patrones de diferenciación y morfogénesis específicos para cada uno de ellos, aunque el desarrollo de cada etapa dará lugar a distintos órganos, aparatos y sistemas. Las 3 capas que se han desarrollado simultáneamente durante el proceso morfogenético de cada una de ellas existen importantes interacciones fisulares, celulares y moleculares entre los diferentes componentes de cada capa y de los componentes de las 3 capas entre sí, y de tal modo que los procesos que ocurren en una determinada capa embrionaria repercuten en el desarrollo de los demás. Gracias.